Gracias al Señor por una semana más y por esta palabra maravillosa que le ha dado a sus santos. De veras que nada de lo que hablamos es nuestro, sino todo es del Señor por un lado, pero son también las palabras de alguien más. Y esto es importante. Que tengamos claro que nada es nuestro, sino todo es de Dios. Estamos en esta segunda parte de este mensaje relacionado con la administración de nuestras finanzas. La semana pasada compartimos un buen rato y pues compartamos ahora especialmente algunos versos para tener esto como base. Principalmente Lucas 6:38, dad y se os dará, que es el principio de lo que estamos hablando, pero hay que poner atención a dos frases, al resto de frases. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y esto es importante porque con la misma medida, aunque medís, se os volverá a medir. Luego, esto fue Lucas 6:38, 1 Timoteo 6:8, pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios que nos provee todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Hay algunos otros versos que leímos la semana pasada y vamos a tocar durante este tiempo que estemos juntos. El primer punto que debemos tocar es las primeras 5 palabras de este versículo de Lucas 6:38. Dad y se os dará. El hermano empieza compartiéndonos en esta parte que él se ha dado cuenta que algunos hermanos y hermanas llegan a padecer extrema necesidad, pero esto debido a ¿qué? A que no fueron fieles con respecto a sus ofrendas. Y no necesariamente porque no les estuvieran faltando ingresos, es decir, reciben su salario, reciben lo que producen sus negocios, pero siguen padeciendo extrema necesidad. Y es que debemos darnos cuenta en dónde se está escapando eso que hemos recibido del Señor. Y es, por un lado, porque no ha habido fidelidad con respecto a lo que se ofrenda. Entonces, como nuestro hermano José nos compartía hace un momento, esto se nos repite aquí una y otra vez, ¿verdad? Hay que dar, ¿verdad? Para poder llegar a tener, ¿qué hay que hacer? Dar. La forma del mundo de llegar a obtener una riqueza es por medio de acumular, pero el Señor piensa diferente, ¿verdad? El Señor dice, para que podamos recibir tenemos que aprender a dar. Si acumulamos, nos vamos a volver pobres, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros aprendemos a dar, estamos destinados a tener en abundancia. Entonces, si estamos en una situación de precariedad, si queremos salir de esta situación, lo principal que tenemos que aprender es a dar. Y a dar en lo financiero específicamente. ¿Cuál es la razón de esto? Porque recordemos que en la primera parte del mensaje el hermano nos habla que Dios nos quiere liberar de la influencia del dinero. El dinero en los seres humanos tiene una gran influencia. Si tenemos dinero en la bolsa, si tenemos dinero en la cuenta, regularmente hay cierta tranquilidad. Por el contrario, si no hay dinero en la cuenta, si no hay dinero en la bolsa, surge en nosotros un sentimiento de inseguridad. Así que nosotros, por el contrario, lo que dice el versículo, confiamos en lo inseguro de las riquezas. ¿Por qué? Porque eso enseña el mundo. Pero Dios tiene otro camino, otra manera. Y esto es a través que nosotros demos. Especialmente cuestiones especialmente relacionado con el asunto de las finanzas, porque confiamos demasiado en el dinero.
confiamos en el dinero. Y realmente quien nos provee casa, quien nos provee techo, quien nos provee la comida en nuestra mesa, es el Señor. Es el Señor quien nos provee. Y entonces son cuestiones que nosotros debemos aprender a llegar a darnos cuenta, porque tenemos la idea de que comemos porque trabajamos, porque comemos o porque tenemos esta casa, porque pues la heredamos o lo que sea, o la compramos, pero ese es nuestro concepto. Y es otra de las cosas que platicamos la semana pasada, que necesitamos llegar a darnos cuenta que nosotros somos propiedad del Señor. No nos pertenecemos, somos sus esclavos, y como esclavos del Señor y como esclavos propiamente no tenemos derecho a tener posesiones, propiedades ni nada. Bueno, pero tenemos posesiones, tenemos propiedades, tenemos pues cosas, pero todas esas cosas le pertenecen al dueño de nosotros, ¿verdad? Que es el Señor. Y en algún momento viene el Señor y puede que nos pida algo de lo que nosotros tenemos, que tenemos la idea de que es nuestro, de que nos hemos esforzado, de que mi papá y mi mamá se esforzaron por ello y ahora pues yo gozo y disfruto de esto. Sin embargo, todo cuanto tenemos es del Señor, ¿verdad? Todo cuanto hemos recibido es de Él. Así que somos su propiedad, somos esclavos del Señor. Por otro lado, la forma de administrar las finanzas es a la manera del Señor. ¿Cómo dice el Señor que tenemos, que es la manera de llegar a tener algo? Es a través de dar. Tenemos que empezar a darnos cuenta que todo el que aprende a dar va a tener en abundancia. Si aprendemos a dar, tendremos en abundancia. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que dar una y otra vez. Cuanto más demos, más nos dará el Señor. Así que necesitamos empezar a abrir nuestras casas, nuestras refrigeradoras y aprender a dar, ¿verdad? Cuando hay una reunión y luego llegan a nuestra casa, sí, pueden llegar a la casa, pero no hay comida, no tenemos para dar de comer. Entonces estamos nosotros negándonos y cerrándonos al asunto de dar. Es una oportunidad de dar. Cuando hay alguna actividad, por ejemplo, la Escuela de la Verdad, que es tan recurrente allá con ustedes, es una perfecta oportunidad para dar, para colaborar. ¿Qué damos? Nuestro tiempo, nuestro dinero especialmente, pero también nuestras fuerzas. Pero necesitamos empezar a romper, a dejar de decir, como dicen los nenes y las nenas entre 2 y 4 años, ¿verdad? ¿Cuál es la frase? Encuentra una pelota y dice, es mío, ¿verdad? Y luego encuentra otra cosa y dice, es mío, ¿verdad? Decía mi nena antes, es mío, ¿verdad? Y todo era de ella, ¿verdad? Todo es de ella, y así somos nosotros. Y ese carro es mío, ¿verdad? Y esa casa es mía, ¿verdad? Y esto es mío. No, ¿verdad? Tenemos que empezar a desprendernos porque nos aferramos, así como nos aferramos a los recuerdos, a los asuntos. Hace muchos años, un hermano que vivía en un lugar donde pues se le entraba el agua mucho con la lluvia. Y perdió una caja llena de fotos, se hicieron como un bloque con el agua, ¿verdad? Y le dolió tanto, ¿verdad? De haber perdido todas estas fotografías. Sin embargo, en realidad los recuerdos quedan en la mente, pero nosotros nos aferramos a objetos, nos aferramos a personas, nos aferramos a asuntos. El Señor nos quiere librar de la influencia del dinero. El dinero mueve el mundo, ¿verdad? Compartimos la semana pasada que saben ustedes que imprimir los billetes de $100 es el mejor negocio del mundo. Quien tiene ese negocio tiene el mejor negocio del mundo, porque el dinero mueve el mundo. Sin embargo, una de las citas que tenemos como base nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es 1 Timoteo 6:10. Así que este es un principio muy importante que debemos repetir, que debemos darnos cuenta, que debemos entender muy profundamente, que para recibir la bendición del Señor necesitamos aprender a dar, ¿verdad? Entonces, otro de los asuntos que podemos darnos cuenta o que debemos darnos cuenta es que debemos estar deseosos de compartir una cierta cantidad de lo que nosotros recibimos, y especialmente esta palabra no debemos olvidarla, excedente.
que Dios nos pide inicialmente el excedente, a veces nos pide un poco más, ¿verdad? A veces nos pide aún nuestro propio sustento. Les conté la semana pasada, creo, el testimonio de esta hermana que estaba haciendo su almuercito y sintió que en vez de servirle el almuerzo a ella y a sus hijas, debía llevárselo a una familia que tenía mucha necesidad. La familia, de hecho, no tenía que almorzar. Y gastaron en el almuerzo para ellas, porque era esta hermana y sus hijas, 30 quetzales. Pero obedecieron el sentir del Señor, obedecieron esta exigencia que tenía el dueño de ellas. Aceptó la hermana que esa comidita, a pesar de que era de ella aparentemente, en realidad no lo era. Llevaron la comida y se quitaron la comida de la boca, como decimos acá. Llegaron con los hermanos, bendijeron a los hermanos y se regresaron. Y preguntaba a una de las nenas: ¿y qué vamos a almorzar? Dios proveerá. Y les digo, Dios proveyó. Una de las niñas vio hacia el suelo y vio un sobre y tenía eso 300 quetzales. Así que de 30 quetzales que había invertido, el Señor siempre da de una manera abundante, ¿verdad? Entonces debemos siempre darnos cuenta que para recibir necesitamos dar. El mundo, ¿qué dice? Para tener hay que acumular. No. Necesitamos aprender que es diferente la manera del Señor. Necesitamos aprender a dar. Ahora, ¿cuánto necesitamos dar? En principio Dios nos da un excedente. Nos da nuestra provisión, con lo cual se cubren todas las necesidades del hogar, todas las necesidades de la familia, y usualmente, o puede ser que quede una pequeña o gran, como sea, cantidad que se llama excedente, ¿verdad? Que nosotros podríamos decir que es lo que nos está sobrando, pero no es la sobra, sino que le vamos a llamar excedente. Cuando tenemos el excedente, necesitamos ir al Señor rápidamente. Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Debemos acudir al Señor y decirle: esto es tuyo, aquí está este excedente, ¿qué quieres que haga? Dios le va a indicar. Necesitamos aprender a preguntarle, Señor, todas las cosas, pero especialmente este asunto del dinero. Para poder tener la sensibilidad y poder discernir al Señor, es importante que elaboremos en hábitos vitales como la lectura de la Biblia y como la oración. Especialmente estos dos ejercicios, siendo hábitos en nosotros, nos van a dar la habilidad y nos va a equipar para que podamos discernir la voz del Señor. El mensaje anterior, que trató sobre conocer la voluntad de Dios, nos dice el hermano ahí cómo es que podemos confirmar la voluntad de Dios. Una, son las circunstancias. 2, el sentir del Espíritu. Y número 3, la palabra. Pero la palabra se refiere a lo que estamos leyendo en la palabra. Cuando leemos la palabra, nos familiarizamos con la manera en que Dios se comunica con su pueblo, con la manera en que Dios opera, con la manera en que Dios trabaja con la humanidad. Entonces, cuando viene el sentir, confirmamos: sí, las circunstancias me llevan a esto. Sí, el sentir está ahí y lo que estoy leyendo me confirma esto. Así que cuando tenemos el excedente, necesitamos tener comunión con Dios. Pero no solo es el excedente, porque no debemos, ser como muy religiosos y solo basarnos en esto, sino que necesitamos ser amplios, porque el Señor es flexible, el Señor es misericordioso. Y recordemos esta frase en el versículo de Lucas 6:38, ¿verdad? Al final dice: porque con la medida que medís se os volverá a medir. Esa frase es un poco misteriosa, ¿verdad? Porque ¿a qué se refiere, verdad? Está hablando de que critiquemos a alguien, que me van a criticar, o ¿a qué se refiere en realidad? Entonces, nos muestra la manera en que nosotros debemos relacionarnos con todo el mundo. Porque, por ejemplo, si nosotros tratamos a nuestros hermanos y hermanas de cierta manera, por seguro Dios nos va a tratar a nosotros de la misma manera, para disciplinarnos o para premiarnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el esclavo que somos nosotros, debemos ser siempre
o debemos hacer siempre lo que se espera que nosotros hagamos, pero sucede como en el relato bíblico. El esclavo que vio que su señor se tardaba, se puso a emborracharse y trató mal a sus consiervos. Y esto es algo que es lamentable que suceda. ¿Y cómo es que pasa eso en nuestros días? Cuando nos enseñoreamos de los hermanos, cuando decidimos por ellos, por ejemplo. Ese es un maltrato, ¿verdad? Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque con la misma medida que medimos a los demás nos van a medir a nosotros. Por ejemplo, esta hermana que hizo este testimonio que les digo, de alguna manera es mencionada en este mensaje, porque dice el hermano que si estamos dispuestos a sacrificar nuestro propio sustento, otros también estarán dispuestos a sacrificar su sustento por nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta gran necesidad, por ejemplo, de que necesitamos una cierta cantidad de dinero para hacer un pago, para hacer una compra, para pagar lo que sea, ¿verdad? Entonces, es que si practicamos el principio de dar para recibir, necesitamos recibir abundantemente. ¿Cómo deberíamos dar? De la misma manera, abundantemente. ¿Cómo somos nosotros a veces aquí en Guatemala, que debe ser igual en Colombia, que en algunos lugares en la ciudad uno quiere estacionarse y hay una persona que tiene ahí unos botes o tiene alguna cosa y que nos ayuda a parquearnos, pero hay que darle una propina, ¿verdad? A veces hasta le tienen ya precio, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tal si el Señor a usted lo mueve para dar el precio, pero dar un poco más? No, ¿cómo le voy a dar a esta persona y esto y lo otro, ¿verdad? Esa es una prueba en la cual nosotros estamos puestos a aprobar o a reprobar, ¿verdad? Porque de veras no sabemos la necesidad que tiene la otra persona. Si ha estado de repente orando, pidiéndole al Señor que le mande ese dinerito extra, y cuando se lo damos nosotros nos convertimos en los vehículos de la bendición de la persona. No sabemos, no lo sabemos, especialmente si viene el sentir del Señor a nosotros de hacer esto. En este mensaje el hermano Oni nos cuenta un testimonio muy, muy maravilloso. Hay dos testimonios en realidad. Primero quisiera mencionar al hermano Oni, que está más adelante, y el hermano cuenta que tuvo una invitación a ir a otra ciudad a compartir con los hermanos, pero era un viaje relativamente largo, el cual requería que él pues estuviera en diferentes embarcaciones, es decir, tenía que tomar varios barcos. Entonces, cuando recibió la invitación, primero tuvo comunión con Dios y dijo, bueno, voy a hablar con el dueño de casa, que es Dios, porque Él es nuestro dueño. Mire esta forma de conducirse. Voy a consultar con el Señor si nos autoriza, ¿verdad? No somos como esos hijos, ¿verdad? Que ya están grandes y tienen un dinerito y dice, ahí vengo. ¿Cómo que ahí vengo, verdad? Hay que pedir permiso. Entonces le pidió permiso al Señor. El Señor le concedió el permiso y dijo, pues voy para allá. Pero al darse cuenta de sus finanzas no tenía completo para llegar siquiera. Eran varios barcos, varios boletos, no tenía el dinero completo, y entonces acude al jefe, ¿verdad?, de casa, al Señor, y empieza a orar: Señor, necesito completar el pasaje para poder llegar a predicar, a enseñar, a alimentar a estos hermanos. Señor, te pido que proveas. Y la respuesta del Señor fue Lucas 6:38. Da. Tenía unos billetes que hacían $20 en billetes y unas monedas, que no recuerdo exactamente la cantidad, pero digamos que eran otros $10 en monedas. Y entonces el hermano sigue orando, ¿verdad? Señor, necesito el resto del boleto, no tengo completo el boleto. Y luego la respuesta del Señor, este versículo en Lucas 6:38. ¿Y qué es lo que dice el versículo de Lucas? Dad y se os dará. El Señor le estaba poniendo al hermano Ni la manera en que él podía recibir el resto del boleto. ¿Y cómo era esto? Dando. Es decir, se tenía que despojar de lo que tenía de sus gastos para poder recibir el resto de los gastos. Si lo vemos como comerciantes, no es buen negocio. No es buen negocio.
¿verdad? Porque estamos perdiendo. O sea, me está diciendo que si el Señor me dijera, mira, compra esto, lo vendes y con la ganancia completas el pasaje. Amén. Y sentimos a nosotros muy lógico. Claro, somos humanos, somos finitos, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos el pecado en nosotros y todo esto que tenemos. Entonces, pero si nos dice el Señor, no, tienes que darle este dinero, quieres recibir el resto del boleto, vas y vas a dar el dinero a alguien más. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Pero el Señor es así. Está el Señor con sus discípulos para entrar a la ciudad y había que pagar el peaje. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Vete a pescar. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces voy a vender el pescado. No. Abre el pescado. Y cuando abrió, ahí estaba el dinero. Entonces el Señor siempre usa maneras diferentes a las que nosotros pensamos. A veces tenemos por alguna razón la idea de que Dios piensa igual que nosotros. Si yo fuera Dios, se acabaría el pecado en el mundo. Si yo fuera Dios, claro, mataría a todo el mundo. Pero Dios no es así. Es misericordioso. Menos mal que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Dice de la Biblia del Señor que Él no es hijo de hombre. Que Él piensa diferente a los hombres. Piensa diferente a nosotros. Bendito Dios que piensa diferente a nosotros. Él es misericordioso, nos espera una y otra vez y nos repite una y otra vez su palabra hasta que somos alumbrados. Así que el hermano Ni pues aceptó el guiar del Señor, la orden del Señor, y a quien debía darle el dinero fue con la persona y le entregó el dinero. El hermano, muy sorprendido, recibió la porción de parte del hermano Ni, y el hermano Ni, en vez de tener más dinero para el boleto, ahora tenía menos. Entonces, soberanamente eran varios barcos, así que con lo que le restó, tuvo para empezar el viaje. Luego, después de haber transbordado un par de veces, llega al último tramo y definitivamente no tiene la plata, no tiene el dinero, tiene solo 75 centavos. Entonces está en el muelle y le habla un hombre a él y le dice, ¿para dónde va? Voy para tal ciudad. Yo lo llevo. ¿Y cuánto me cobra? 70 centavos. ¿Qué? ¿Verdad? Le está cobrando apenitas un poco menos de lo que tenía. Y pues claro, recibió del Señor esto y se subió al barco y le dice, ¿por qué me cobra tan barato? Es la soberanía del Señor. Es que este es un viaje expreso y pues no me cubre mi alimentación y me autorizaron a llevar un pasajero cobrándole lo que yo necesito para mi alimentación. Aleluya. Nosotros tenemos a veces la idea de que cuando no tenemos dinero, Dios nos provee por medio de donde podemos empeñar una cosa. No, ¿verdad? Ese es nuestro concepto otra vez, ¿verdad? Ese es nuestro concepto. ¿Tiene necesidad? ¿Qué vendo? ¿A quién le presto? Es lo primero que podemos pensar, ¿verdad? Entonces, el Señor dice cosas distintas. El otro testimonio que toca acá, y pues a pesar de que hay muchos asuntos, digámoslo así, doctrinales que podemos hablar y que pues será cuestión de tiempo, pero los testimonios que están acá son muy iluminadores. Hay otro hermano que menciona que este es el hermano Handley Moule, creo que se pronuncia, que es un hermano inglés, que fue un hermano muy prominente en el sentido de su función. Entonces, pero el hermano, era una persona que en esencia confiaba en el Señor en su vida diaria, siempre confiaba en el Señor en su vida diaria. Entonces llegó un momento donde hizo falta harina. Para los ingleses, según el relato, es un ingrediente muy importante de su alimentación. Entonces, cuando él tenía una necesidad, en vez de pensar dónde conseguir dinero, lo que pensaba y lo que decía era algo así como, últimamente está mal con nuestras ofrendas, hemos ofrendado menos, o qué estará pasando, ¿verdad? Entonces, sus pensamientos siempre estaban orientados al asunto de dar. Él entendió y aprendió esta lección. Entonces, en el momento que tuvo esta necesidad de harina, él fue al Señor, y en este caso específico no era un asunto de dar, sino era un asunto de la palabra que mencionamos hace un momento, excedente. Entonces el Señor lo llevó a ver qué tenía como algo de más en su cocina, y descubrieron que tenían pues un poco de mantequilla que era más que suficiente para ellos. Entonces tomó esta mantequilla y salió
Y entonces el Señor le guió a dónde ir. Y justamente hubo una hermana que pues tenía una gran necesidad y tenía harina, pero no tenía mantequilla. Y dice que el hermano acá, que la gente pensaba que este hermano pues tenía mucho dinero porque siempre andaba regalando cosas, andaba repartiendo todas sus cosas por todos lados, ¿verdad? Pero el Señor, él entendió que era la manera de estar él siempre solvente de algunas cosas. Dar. ¿A quién le voy a dar? ¿A quién le doy esto? Y fue cuestión de horas que el hermano recibiera una porción abundante de harina de manera sobrenatural. Es un privilegio poder tener experiencias de tal manera. Pero es importante que nosotros aprendamos a desprendernos del dinero en el sentido de que no tenga influencia sobre nosotros, ¿verdad? El hermano Ni en el viaje estaba paseando, ¿verdad?, por el barco, buscando encontrar algún conocido. Quién sabe, el Señor me va a topar con un conocido, con un hermano que me pregunte a dónde voy y que le pueda decir que tengo necesidad para que me dé algo. Hermanos, no apareció nadie. Nadie. El hermano pudo llegar a su viaje, pudo tener la comunión con los hermanos, le agradecieron por la porción y el hermano iba de regreso sin un centavo. Todavía se acerca un hermano anciano y le dice: hermano, por favor me da la oportunidad de la bendición de poder participar en sus gastos de regreso. Y el hermano otra vez: déjeme consultarle al Señor. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Que no recibiera el dinero. Y entonces, ¿verdad? No, hermano, gracias, ya está cubierto el regreso. Y el hermano se fue. Estaba a punto de abordar. Ya horas después, cuando llegó otro hermano con el sobre que el hermano anciano le había querido enviar. Y le dijo: mire, insiste el hermano que siente del Señor poder participar en su regreso. El hermano recibió el sobre porque el Señor le permitió hacerlo. Y luego pudo costear el regreso y aún recuperar el dinero que había donado, que eran parte de lo que él usaba para la obra de las publicaciones que hacía el hermano Ni en la China. Así que Dios siempre provee. El asunto es que para que nos provea, la manera en que Dios lo hace es a través de que nosotros demos, ¿verdad? El Señor dice: probadme, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Así que hay que estar sensibles al Señor. ¿Cómo nos empieza a decir? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Verdad? Regresó el hermano Ni de su viaje y se encuentra con la esposa del hermano, a quien le dio los centavitos antes de irse. Hermano, ¿cómo supo? ¿Saber qué? Mira, hermano, nosotros ya no teníamos nada para los niños, nada de comer. Ese día no teníamos absolutamente nada. Pero usted llegó con ese dinero, pudimos llenar la despensa y le dio tiempo para que mi esposa recibiera su siguiente salario y poder seguir. Entonces, como les decía, el asunto de dar es que, por un lado, nosotros, si nos desprendemos, aprendemos a confiar en Dios, a realmente vivir por fe, por un lado. Y por otro lado, el Señor nos utiliza para responder las oraciones de otros que están clamando precisamente en ese momento por una porción adicional o por una gran necesidad. Entonces, definitivamente la manera de administrar las finanzas de Dios es totalmente distinto a lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, el asunto del dinero, por ejemplo, 2 Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra con bendiciones también segará. Y este es otro principio bíblico para la administración de las finanzas. Nosotros como creyentes, cuando damos, no es que estemos tirando el dinero, en realidad lo estamos sembrando, ¿verdad? Por ejemplo, ahí mismo más adelante dice: el que tira su dinero escasamente, también lo segará escasamente. Así que debemos aprender que esto es una siembra. En realidad todo es una siembra. Estamos hablando esta noche acerca del tema financiero porque el dinero tiene mucha influencia en los seres humanos. Tiene mucha influencia. Y de esa influencia es que el Señor nos quiere liberar. Que el dinero no tenga poder sobre nosotros. ¿Qué poder tiene el dinero sobre nosotros? El que es avaro. Les contaba el testimonio de aquel hermano
que estaba involucrado en un trabajo muy bonito, soporte técnico y ventas, pero las ventas son lucrativas. Y entonces el hermanito vivía pensando a quién le vendo, a quién llamo, a quién busco, a quién hago esto. Entonces era un buen trabajador, era un buen vendedor. Pero luego se iba de su trabajo en la noche y estaba en la reunión pensando a quién vendo, a quién llamo, cómo le hago. Ya todo eso era su vida, ¿verdad? Entonces ya ahí cayó esto en avaricia. Eso es avaricia, ¿verdad? Querer más y más y más y más y más, ¿verdad? Entonces el Señor otra vez nos quiere librar de la influencia del dinero. ¿Cómo es el dinero? El dinero se vuelve un ídolo. Y mire cómo lo pone aquí. El amor al dinero es la raíz de ¿cuántos males? De 6 males, de 3 males, de 4 males. Tengo una lista de 20 males, ¿no? De todos los males. ¿Cuáles son los problemas en los gobiernos del mundo? Dinero, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas en las familias? Dinero. Se muere el abuelito y todos los hermanos. Y es un zafarrancho, ¿verdad? Se acaba la familia, se acaban las amistades, se acaba todo por causa de dinero. Y si empezamos a poner otra serie de situaciones causadas, ¿por qué? Por el dinero. Pero miren, hermanos y hermanas, Dios nos quiere librar de eso. Nos quiere librar. Si el hermano que estaba todo el día pensando en cómo generar dinero, ya no piensa en eso, va a estar para el Señor. Y el Señor va a poder crecer en él, en crecer en la hermana, poder lograr algo, lo que sea un hermano y una hermana que sean columnas en la iglesia. Así que el asunto del dinero, ¿qué se hace? Se da. ¿Qué se hace más con el dinero? Se siembra. ¿Qué más se hace con el dinero? Se ofrenda a Dios. Malaquías 3:10, ¿verdad? Es lo que decía hace poquito. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Volvemos a este mismo principio. Pero les digo, en este caso, los israelitas que regresaron, hermanos, no eran los judíos que hoy conocemos y que decimos, miren, son dueños del mundo, son dueños de todas las empresas, son dueños de esto. En ese momento esta gente estaba en una pobreza terrible. Y decían, si no podemos sobrevivir con 10 libras, ¿cómo vamos a sobrevivir con 9? Si me está pidiendo el 10%, ¿verdad? Sin embargo, el Señor tuvo la manera, a través de Esdras, de Nehemías y estas gentes, por ejemplo, en el caso de esa reconstrucción, en que esta gente se volteara al Señor a dar, a tal punto que sobreabundó. Y el Señor, por supuesto, los bendijo. ¿O no? Miren el día de hoy cómo está este pueblo, ¿verdad? Nosotros, por el contrario, ¿verdad? Pensamos diferente. Guardar, retener. ¿Puede dar para esto? No, no puedo dar para esto. Puedo dar para... Y el Señor aún nos toca para dar aquí, para dar allá. Hay tantas oportunidades para sembrar nuestro dinero, para desprendernos de eso, ¿verdad? Hay tantas oportunidades. Así que el Señor quiere bendecirnos. ¿Para qué? Para que pueda ser predicado el Evangelio en toda Colombia, en toda Sudamérica, en toda Centroamérica, en todo el continente. Y a veces, ¿qué detiene esto? ¿Qué detiene este mover el Señor? La falta de dinero, ¿verdad? La falta de esto, la falta de aquello, ¿verdad? La mies es mucha, ¿y cuántos obreros hay? Pocos. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Y realmente no hay? Sí hay. Sí hay. Tenemos a veces un poco. Mire, con Elías, estas mujeres eran sumamente pobres, sacaban de lo poquito que tenían y lo ofrecían al Señor para este caso, para el profeta. Y el Señor, ¿qué hacía con ellas? Les multiplicaba y les bendecía abundantemente. Así que este asunto del dinero es algo lo que nosotros no debemos atesorar. Si nos encontráramos, por ejemplo, una pieza de oro, ¿qué hacemos? La escondemos y la guardamos y que nadie la mire, ¿verdad? Entonces así somos a veces con el dinero, ¿verdad? Lo escondemos, que nadie sepa, ¿verdad? Que nadie esto, que nada lo otro. ¿Por qué queremos? Miren, uno de los versículos que está aquí como base, no lo había marcado, pero el Señor quiere que lo leamos, ¿verdad? Mire, dice por acá,
1 Timoteo 6:7. Nada hemos traído a este mundo, porque nada podremos sacar. Nada. Entonces lo atesoramos, ¿para qué? Y a veces hay personas que ahorran, y otros son los que gozan el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso, verdad? Acumulamos tanto. Hermanos y hermanas, el Señor nos quiere librar de la influencia tan fuerte que causa el dinero sobre los seres humanos. Así que el dinero que se hace, se siembra, el dinero se da, el dinero se ofrenda al Señor, el dinero se reparte, el dinero hay que entregárselo a Dios, ¿verdad? Pero de todo esto, el Señor, acuérdense que da, el Señor nos regresa, porque hay una promesa. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, pero ¿cómo lo hará? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo aquí recalca que el Señor va a suplir todo lo que os falta, especialmente. Ahí están nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, este Dios que está recibiendo el dinero, las ofrendas, va a suplir las necesidades de los que dan. Así que nosotros tenemos que ser gente que da. A que no haya necesidad de que cada cierto tiempo tenemos que volver a tomar la palabra santa de las ofrendas porque bajaron los ingresos, aunque es importante aprender. En el caso nuestro tenemos una cantidad de jóvenes que han crecido con nosotros y ya trabajan, ya tienen sus ingresos, pero a veces pasan dificultades. ¿Por qué será? Porque no dan. Entonces hay que enseñar a los nuevos, hay que enseñar y a los viejos también que no somos gente que da, para que en la casa del Señor haya abundancia. Entonces el dinero que hay que hacer más, soltarlo, es decir, no aferrarnos a él. Y pues digo perdón por repetir tanto esta frase, pero es muy importante que lo veamos. El dinero tiene una influencia muy fuerte. Mueve intereses, mueve personas de una manera muy fuerte, ¿verdad? Gente va y gente se viene, y toman decisiones demasiado grandes por causa del dinero. Así que el Señor quiere librarnos de eso. Yo me detengo acá, mis amados hermanos y hermanas. Gracias al Señor por este tiempo. Recording stopped. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Josué, por esa palabra que nos abre hoy el ministerio de dar. Las matemáticas de Dios son contrarias a las del mundo, hermano. El que amontona se empobrece y el que da se enriquece. Aleluya por eso, hermano. La seguridad debe ser en Dios, en el que todo lo puede, y no en lo inseguro del dinero. Una de las exhortaciones que nos trae el Señor, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Uno lo sabe, pero falta el guiar el espíritu, avivar nuestro espíritu para que esa palabra cale. Algo que me llamó mucho la atención, santos: somos esclavos y el Señor es nuestro amo. Ningún esclavo puede ser más rico que el amo. De hecho, todo es del amo. El esclavo solo es un mayordomo. Amén, hermanos. Qué deliciosa y qué disfrutable palabra, qué exhortativa palabra, diría yo. Entonces vamos a confirmar esa palabra con nuestro rebosar, hermanos. 2 minuticos. Levantamos la manita, abrimos el micrófono. Vamos a confirmar esta palabra tan maravillosa como nos haya hablado el Señor a cada uno de nosotros. Personalmente me habló lo que dije, hermano. Adelante, hermanito, nos tienen con esa provisión. Hermano Edgar, bienvenido y adelante, hermano. Amén. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. La administración de nuestras finanzas
Segunda de Corintios 9:6, que dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra con bendición también segará. Este es otro principio bíblico para la administración de las finanzas. Necesitamos sembrar. El Señor es el dueño de todo. Necesitamos librarnos del dinero. No podemos esperar una cosecha sin haber sembrado. La raíz de todos los males es el dinero. Proverbios 11:24, hay quien reparte y le es añadido más. Amén. El problema que tiene mucha gente es que se aferra a lo que tiene y aún así espera que Dios conteste sus oraciones. Amén, hermanito. Hermana Margarita, bienvenida. Chile, ¿qué tiene que decir en cuanto a ese tema? Oh, Señor Jesús. Amén, hermano. Buenas noches. Gracias, Señor, porque sin duda yo agradezco que el Señor es tan fiel. Hermanos, que cuando nosotros damos, el Señor nos da. Oh, Señor Jesús, quizás muchas veces nosotros esperamos cosas materiales también de vuelta, pero sabe, hermano, la seguridad de que podemos vivir amando al Señor, que nuestro corazón no deje de amar al Señor. Oh, Señor Jesús, la seguridad de que estamos bien, Señor Jesús, aunque el dinero siga siendo el mismo. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por la confianza de vivir la vida de iglesia, que nosotros no confiamos. Oh, Señor, en la riqueza. Oh, Señor, poder orar que el dinero no tenga ninguna influencia en mi vivir. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por todo lo que el Señor nos provee. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias, Señor, porque sin duda cuando puedo ver a mi Señor, me doy cuenta que Él nos provee, hermano, nos dio su propia vida. Oh, Señor Jesús, Él nos dio su propia vida. Oh, Señor Jesús, ¿cómo poder confiar en las riquezas, hermanos, cuando ellas siempre van y vuelven? Un día hay, mañana no hay. Pues agradezco que mi Señor nos aliente, hermanos, en cuanto al dinero. Señor Jesús, sin duda fui animada también con el himno de poder avivar mi espíritu cada día, dejar el pensar, dejar el ego. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque por lo que el hermano nos alienta a decir que en 1 Timoteo, que la raíz de todos los males, oh, Señor Jesús, es el amor al dinero. Oh, Señor, gracias, Señor, por alentarnos a seguir amando al Señor y siempre buscar, oh, Señor, dar un excedente, como dice el hermano, no lo que nos sobra, sino que, oh, Señor, poder cada día, aún en el dinero, hermano, poder avivar mi espíritu. Oh, Señor Jesús, no dejando de ver las circunstancias, aunque las circunstancias a veces no son buenas, pero Señor Jesús, gracias, Señor, porque nos alienta a que buscar el guiar del Espíritu Santo. Oh, Señor, y amando la palabra, hermanos. Amén. Amén, hermanita Margarita. Muchas gracias por esta palabra. Hermano Juan Gómez, buenas noches, bienvenido. Hermano José, buenas noches, santos hermanos y hermanas, gracia y paz. Jesucristo el Señor. Pues qué importante es dar, hermanos, dar con agrado y no esperando nada a cambio. El Señor siempre nos da situaciones para que nosotros demos, bien sea en la ofrenda, bien sea en la propia palabra que Él mismo nos da a nosotros para que nos nutramos. Muchas cosas. El Señor es muy bondadoso y ha habido situaciones en que uno a veces dice no sabe cómo puede salir de un problema, como dice el hermano, a veces las situaciones financieras o cualquier problema que se le presente en el momento, pero el Señor a sus siervos fieles siempre los está acompañando, siempre está con nosotros y si nosotros somos fieles a Él, Él siempre nos guardará. Damos gracias al Señor porque si somos dadores alegres, Él nos multiplicará. No esperemos que sea todo en cosas materiales. Él nos abunda en nuestra salud, estar con nuestros familiares, a veces sí en temas, digamos así, monetarios, pero el Señor es tan misericordioso con nosotros que siempre nos está dando, siempre nos está ofreciendo para que nosotros también seamos dadores alegres a todos los santos, a todos los hermanos que lo requieran. Amén, santo. Jesucristo el Señor. Amén, hermanito. Alabado sea el Señor, hermanita Gloria, bienvenida, buenas noches.
Amén, hermanito, gracias. Sí, bueno, sí, este tema que realmente es tan importante, ¿no? Porque indudablemente el dinero es algo que mueve todo, que mueve esta tierra, definitivamente. El amor es la raíz de todos los males. Y bueno, ¿quién puede decir que no le gusta el dinero? O a una que no ama el dinero, es una parte. Y yo para mí es muy claro que el Señor necesita tratar todas las áreas de nuestra vida que no que le sirven para el nuevo hombre, que necesita una transformación, necesita perfeccionarnos. Y yo creo que esta es un área crucial que el Señor tiene que ganar en nosotros. Y por eso yo pienso que es algo que le debemos dar mucha importancia, hermanos, porque el dinero es el que hace todo, pues yo con todas las guerras, lo como dice el hermano, las situaciones en familia, con los amigos, en los negocios, todo es las peleas y todo se crea por el amor al dinero. Lo peor de todo es que sí, pues este viejo hombre ama el dinero y desea tener cada día más y lo peor de todo es que pues, se ve en el mundo que entre más tienen, más quieren y bueno, eso es algo muy, muy complicado. Por eso realmente el Señor es claro y nos lo habla en la palabra y nos dice sí, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice que el Señor necesita que nosotros nos desprendamos de este apego al dinero y por eso yo siempre he pensado que el Señor podía suplir todas las cosas y no necesitaría pedirnos a nosotros que nosotros diéramos, ni que tuviéramos que ayudar a otros, porque simplemente podíamos orar y el Señor le decía, Señor, dale a mi hermano que está mal y el Señor lo haría. Pero no es así, Él quiere que lo hagamos nosotros precisamente para que aprendamos a desprendernos del dinero, para que podamos entender que el dinero es algo que nos hace daño en nuestro ser interior, que es algo que el Señor necesita ganar en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo puede lograr? Pues haciendo que nosotros realmente demos y nos da una palabra, pues hasta cierto punto es un poquito, digo, es complicado porque dice, da y se os dará, ¿no? Y lo que uno ve muchas veces es que de pronto damos porque queremos que el Señor nos dé más. Y entonces ahí realmente no estamos logrando el propósito de Dios. Yo debo dar, sí, el Señor es tan lindo que me da, pero mi intención no debe ser dar para que el Señor me dé más, sino yo tengo que dar es para que yo pueda desprenderme de este amor al dinero y que realmente el tiempo que yo le gasto, eso es otra cosa muy importante, el tiempo que yo gasto tratando de tener más dinero y pensando todo el tiempo cómo lograr hacer más, es un tiempo que yo, primero, no estoy ayudando a que el Señor realmente gane en mí y me perfeccione esa parte o gane esa parte mía. Y segundo, que yo estoy perdiendo tiempo en el Señor por estar pensando en el dinero. Entonces estoy perdiendo el tiempo más bien en lugar de pensar en ganar más dinero, debo pensar es en ganar más Cristo. Entonces, bueno, por eso yo le pido al Señor que nos dé a cada día un corazón más desprendido. Es algo que debemos orar. El Señor lo tiene que ganar. Es muy importante. Yo no puedo creer que nosotros podamos ser vencedores si estamos amando al dinero y somos realmente adoradores del dinero o no hemos podido aprender a desprendernos del dinero. Entonces yo sí le pido al Señor que nos dé a cada uno un corazón desprendido y generoso para que Él pueda realmente ganar esa área tan importante para que seamos unos vencedores para el Señor. Amén. Aleluya, hermana, aleluya. Amén. Hermana Clarita, bienvenida a México. ¿Qué tiene que decirnos hoy aquí en Colombia, hermana? Amén. Amén, santos amados, un abrazo. Amén. Dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Y qué tremendo aquí lo que el Señor nos muestra. Esto me impactó mucho lo que el hermano dice, ¿no? Con la medida que midas serás medido. Ay, queridos hermanos, pues bueno, que son muchos puntos, ¿no? Tenemos la experiencia de dar y la experiencia de recibir, pero es tan hermoso cuando das y no esperas nada sino en el Señor, ¿no? Y por otra parte, pues es muy triste a veces entre nosotros. Yo he viajado muchas veces a Colombia, hermanos, y muy difícil, hermanos. La verdad que el Señor tiene mucho que ganarnos, muchas cosas que ganar de nuestro corazón.
Y por otra parte, tengo el testimonio de una necesidad que yo tenía tan fuerte. Yo decidí darle mi tiempo y mi vida al Señor, y aquí en México tembló en el 19 muy fuerte. Precisamente mi casa se dañó. Nos dañamos solo dos, mi casa y los judíos de al lado. Entonces, alabo al Señor porque yo le decía, Señor, estoy en tus manos, tú sabes qué vas a hacer conmigo. Hermanos, y el Señor movió tantísimo dinero para yo arreglar esa casa, y fue por parte del cuerpo, por parte de los hermanos. Del gobierno yo no recibí un solo peso. Y a veces le damos al Señor lo que sembramos, recogemos, dice, ¿no? Si siembras dinero, pues recoges dinero. Si siembras comida, recoges comida. Si siembras ropa, recoges ropa. Si siembras tu tiempo, recoges tiempo. El Señor es tan bello. Y aun cuando viajamos para visitar a los santos, hermanos, pues todo eso se lo damos al Señor. Amén por los hermanos que tienen la manera que, no sé, la iglesia les da, pero amén por los hermanos que no. Aquí en México, los hermanos que tomaron toda una parte importante de México no eran hermanos ni entrenados, ni el ministerio les daba nada, pero estos hermanos daban su tiempo, ¿no? Su tiempo. Y fue tan impactante, y eran hermanos grandes, ni siquiera eran jovencitos, hermanos ya de 70, 68 años, hermanos, y tomaron una gran parte de México. Ellos dos iban con su camioneta y otros santitos a predicar el evangelio, hermanos, y el Señor de verdad tan precioso. Entonces, no solamente en sembrar es el dinero, hermanos, el tiempo también. Y me gusta mucho aquí, hermanos, la nota del 7.2, lo que dice. Dice que bajo el gobierno celestial del reino, los ciudadanos del reino serán juzgados con el juicio con que ellos juzgan. Si ellos juzgan a otros con justicia, el Señor los juzgará a ellos con justicia. Si juzgan a otros con misericordia, serán juzgados por el Señor con misericordia. Y la misericordia, hermanos, triunfa sobre el juicio. Ahí nos manda a la notita, al versículo de Jacobo o Santiago, que dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y me gustó que es la misericordia, dice, se gloria sobre gloria, es una gloria sobre gloria. Entonces, a veces, hermanos, a mí me ha pasado porque yo tuve un llamado del Señor, ¿no? Yo estaba en el despacho y el Señor me llamó, me sacó de mis actividades, y una hermana me dijo, pues hermana, mejor póngase a trabajar, usted qué hace perdiendo su tiempo para el Señor. Eso, hay muchas casas abiertas, mucha gente que sirve aquí, y varios hermanos así. Pero como yo me di cuenta que el Señor nos llama, hermanos, porque el Señor todo provee. Amén. El Señor todo provee, hermanos. El Señor nos llama, el Señor todo provee, santos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tener? Mucha gente piensa que yo soy rica, hermanos. Mucha gente piensa que yo tengo dinero. Por lo mismo que dice el hermano, que das, que regalas, que en fin, ¿no? Pero en realidad, yo siempre lo digo, yo soy rica, yo soy millonaria, ¿no ves que todo lo que es de mi Padre es Amén. nuestro? Entonces, si tenemos esa visión, santos amados, y amamos al cuerpo sin juzgarlo, hermanos, que a veces vemos a los santos y vemos que tienen necesidad de juzgar, no trabaja, es que es flojo, es que desgasta. O sea, hermanos, está el juicio, lo único que está sobre el juicio es la misericordia. Amén, hermanos. Amén, hermana Clarita. ¿Qué más, hermanitos? Hermanitos, no se lleven la porción para la casa. Hermana Gabriela. Amén, aleluya. Qué palabra tan profunda. En esta noche fui aclarada sobre la economía, sobre el dinero. Y me gustó esa palabra que dice, Jesús quiere librarnos del amor al dinero. Amén. Qué lindo, el Señor quiere librarnos del amor al dinero. Pues yo he aprendido a vivir por fe, gloria al Señor. El justo por la fe vivirá. La palabra en el Salmo 121 dice que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros tenemos que tener esa fe de que, como decía la hermanita Clara, nosotros tenemos un Padre rico, dueño de todo, y debemos creerle. Gracias a Dios por esta enseñanza tan poderosa, y
Y pues tengo esa palabra aquí en Marcos 12 sobre la viuda pobre. Marcos 12:41, y me gustaron todos los versículos, todos. Estando Jesús sentado delante del erario, miraba cómo la multitud echaba dinero en las arcas y muchos ricos echaban mucho por interés, era por interés, no porque amaban al Señor y realmente de verdad de corazón. Y vino una viuda pobre y echó los leptos que equivalen a un cuadrante. Y entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su escasez echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gloria al Señor, porque realmente cuando uno ama al Señor, realmente debe darlo todo, uno darlo todo porque lo dio todo por nosotros. Aleluya, y todo es de Él. Amén. Amén, hermanita. Hermano Andrés, bienvenido. Vitama presente. Amén, aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esta tu reunión, Señor, porque nos explica muchas cosas, Señor, nos hace quitar los velos de tantas cosas que nosotros estábamos ciegos y no mirábamos, Señor. A veces uno se vanagloriaba de ese yo tengo, yo quiero. Bueno, tantas cosas, Señor. Y hay que recordar que somos propiedad del Señor, ¿no? Primero que todo. Por tal razón, todas nuestras propiedades son del Señor. Por eso, cuanto más demos, más recibamos. Señor Jesús, me gustó mucho lo primero de Timoteo 5:7, pues nada hemos traído a este mundo, porque nada podemos sacar. Así como vinimos, Señor, nos vamos limpios, y nosotros lo que dejamos es problemas en este mundo. Son los problemas y peleas y guerras y de todo, por un lado divisiones y todo, y no nos damos de cuenta en realidad, de verdad, que nosotros no, pues, el Señor no nos trajo con ese propósito de hacer cosas, de tener riquezas ni nada, ¿no? El propósito de Él es que lo podamos expresar a Él, que podamos ser uno con Él, que seamos su expresión en este mundo y que llevémosle la palabra del Evangelio. Es la única riqueza que tenemos que tener, y llevarla a otros hermanitos, expandirla en el mundo. Amén, hermanitos. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Santos, adelante, hermano José Putman. José Gottman. Buenas noches, hermanitos, gracias y paz. Hermano, escuchando la palabra, hermano, pues es un tema bastante rico, bastante profundo. Estaba haciendo memoria, hermano, porque el Señor me puso a pensar que cuando yo recibí al Señor, no sé si el hermano Neisa se acuerde, cuando recibí al Señor, hermano, como al mes, yo estaba aquí en mi casa rompiendo muros, cuadrando el local para la reunión, para la iglesia. De ahí para acá el Señor siempre me ha dado un corazón a mi hermano bastante dadivoso, aún en medio de mi escasez, porque, bueno, he pasado por muchas situaciones difíciles, bastante duras, pero el Señor siempre me ha dado un corazón para dar, aún de lo que no tengo. Y el Señor me ha venido preparando en muchas ocasiones, me ha puesto a dar. Hay muchos testimonios para contar, pero se nos va el tiempo, entonces quiero resumir con esto, que el Señor dice en su palabra en Ageo 8, dice, mía es la plata y mío es el oro. De pronto no hemos entendido muy bien esta palabra. El Señor es el dueño del oro y la plata, pero no encuentra, como dicen, los receptores para, Él quiere distribuir su plata entre su iglesia, entre su pueblo, entre su cuerpo. Pero cuando el Señor nos da una bendición, no es para que se apropie esa bendición, sino es para compartirla según la guianza que el Señor dé en el momento para la obra, para su cuerpo, para su iglesia. Nosotros estamos aquí para edificar la iglesia y tenemos que darlo todo. Todo. Aquí no se habla de diezmos, porque hay que hablar desde el 100%. Dijo un hermano, nosotros le pertenecemos al Señor, hermano, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud, todo
le pertenece al Rey de Reyes. Qué privilegio que estemos sirviendo al Rey de Reyes, hermano, y que lo vamos a hacer con un corazón totalmente ensanchado para ayudar a los hermanos que están en necesidad, para ayudar a la iglesia, que la iglesia siga avanzando, que tengamos la visión clara, que no nos aferremos al dinero. El Señor es el dueño del dinero y Él lo da cuando Él quiere y cuando haya necesidad. Nosotros debemos de preocuparnos porque la iglesia sea edificada y la iglesia siga creciendo y siga avanzando, porque la venida del Señor está cercana y queremos estar preparados y con una buena cosecha para el Señor. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Hermana Erika, bienvenida, buenas noches. Amén, hermanos. Oh Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos, que el Señor lo que desea es librarnos de este mal, de esta raíz, de todos los males, que es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino el amor al dinero. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe que nuestro corazón es egoísta, es egocéntrico, es envidioso. eh, Hay tanta avaricia, hay tantas cosas que están guardadas en nuestro corazón. Entonces, hermanos, el Señor desea guardarnos de todo eso. Por eso, el Señor no es que necesite dinero. El Señor no es que necesite que nosotros le demos, porque Él es el dueño del oro y el dinero, como lo compartió el hermano ahorita. Lo que el Señor desea es guardar nuestros corazones de este amor, hermanos, porque no podemos tener dos dioses. O servimos al Dios de los cielos y de la tierra, o al Dios del dinero. Por eso, realmente, hermanos, el Señor, cuánto nos ama, que desea guardar nuestros corazones, y por eso nos regula, nos constriñe, nos exhorta a través de este hablar, a través de estas comuniones. El Señor nos recuerda, y como compartía el hermano, no podemos esperar que el Señor venga nuevamente con este hablar en un estudio, o a través de una comunión así, para que recordemos que el Señor no desea nuestro dinero, que lo que desea es nuestro amor, que Amén. nuestro amor sea puro. Amén. Entonces, que el Señor Jesús, que en su gracia y misericordia, hermanos, guarde nuestro corazón y nos lleve a tener nuestro corazón y nuestro único amor puesto en Él. Señor, purifica nuestro corazón, purifica nuestras intenciones, porque, hermanos, todo debe ser puesto por el Señor, guiado e iniciado por el Señor, porque si no, entonces se viene al otro lado. Es que yo sí doy, es que yo sí, es que yo sí, es que yo sí, la vanagloria, hermanos. Por eso es que realmente nuestro corazón, hermanos, fue tan afectado, hermanos, pero es tan precioso el Señor, que conoce nuestro corazón, y por eso desea guardarnos de todo eso. Señor Jesús, danos un corazón conforme al tuyo, Señor, un corazón que te ame solo a ti, Señor. Amén. Amén, hermana Erika. Amén. Hermana Lucerito, ¿quería decir algo? ¿Había abierto su micrófono? Amén, hermanito. Sí, Señor. Hace muchos años un hermanito nos enseñaba acerca de este tema del dinero, y él nos decía que todo lo que nosotros llegara a nuestras manos, que nosotros deberíamos es ser mayordomos de lo que el Señor coloca en nuestras manos. Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas de lo que el Señor nos dio. Nos va a decir el Señor cómo administramos nosotros el dinero o lo que el Señor nos haya dado, ¿sí? Y gracias al Señor hoy he entendido por medio de esos temas, tengo más claridad acerca de lo del dinero. Sí, que todo debe ir es en pro de la economía del Señor. Amén. Que todo debe ir es en pro de la iglesia, de su avance, de su crecimiento. Y como lo decía la hermanita Erika ahorita, nosotros no debemos vanagloriarnos de nada de lo que nosotros tengamos o lo que nosotros demos. Porque si nosotros damos algo, tenemos algo, es gracias a Dios. Por su misericordia podemos tener algo o podemos ofrendar algo. Entonces yo le doy muchas gracias al Señor por estos temas. De verdad que de verdad esto es muy, muy rico. Que se caigan estos velos que uno tiene, ¿sí? De pensar que el dinero es nuestro, que es por nuestro esfuerzo, por que yo sí puedo, porque yo no, todo es primero que todo gracias al Señor, gracias a su misericordia, que podemos tener o podemos ofrendar, bueno, todo eso. Entonces, aleluya, hermanitos, por este tema. Gracias, hermanito Josué, por ese tema que nos trae, hermanito. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Hermanita Marta, buenas noches, Martica Jadún. Buenas noches. Alabamos al Señor, porque siempre nos estás exhortando y animando. Creo que todos hemos sido despojados
despojados en la parte económica y en muchas áreas y en muchas circunstancias para que dependamos del Señor. Ahí es donde el Señor se manifieste. No es el dinero que tú crees, no, yo te voy a dar mucho más de lo que tú tenías o de lo que tú esperas. El Señor nos dobla en bendiciones, en regalos cuando nos ha despojado precisamente para depender de Él. El mejor banco que podemos tener es darle al Señor, porque Él da intereses, ya nos regala sobreabundantemente. Y esa es la experiencia, yo creo que de todos. Nos despoja para decir, es que es por mí y por mi gracia que te está sosteniendo. Y todos estamos viviendo cosas extraordinarias porque el Señor nos da más de lo que pedimos, ¿ya? Si abrimos a Él nuestro ser. Gracias porque toda la palabra nos está, digamos, animando a decir, invierta en el Señor el tiempo, el dinero, todo lo que tú quieras, todo lo que tú tienes es para el Señor. Y el Señor nos lo devuelve con creces. Para Él sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén, hermano. Qué tema tan maravilloso. Yo no sé, o sea, hermanos, 18 años en denominación jugando con el Señor. Y lo que he hecho en estos últimos 7 años en el recobro nunca lo hice con toda la plata que me dio el Señor. Que Él me daba y que ofrendaba y que daba los diezmos y todo eso, pero que también invertí mucho en el mundo, hermano. Y jugaba con Él, que era lo más tremendo. Cuando entré al recobro del Señor, el Señor ya me había predestinado para grandes cosas en el cuerpo, para Él, hermano. No para el mundo, para Él. Y en este jugar, trabajaba en 3 compañías, hermanos. Y en este jugar, ya estando en el recobro, el Señor ya me tenía aquí, me iba trayendo, me iba trayendo. Pero había algo que le dificultaba hacer la obra en mí, hermanos, y era el dinero. Y entonces, después de exponerme públicamente por estar jugando con ella allí y allá, una vergüenza que ustedes no se imaginan, hermano, delante del Señor, dije, Señor, te quiero servir desde lo más profundo de mi corazón y avergonzado con el Señor. Y el Señor dijo, listo, listo. Hermanos, pues, dijo un hermano cuando le conté qué había pasado, le dije, hermano, pasó esto y esto, dijo, por su culpa, quebraron esas 3 compañías, porque hermano, quebrar 3 compañías, hermano, y robarme el trabajo de 21 años, 22 años, hermano. Y después limpiarme el Señor cuando comenzó el entrenamiento, mi esposa está ahí, ella es testigo. Cuando comenzó el entrenamiento de las 128 lecciones aquí, las primeras 3 secciones yo casi me muero, porque en cada sección era una mala noticia. Se fue esa obra, se quebró esa, le robaron la plata, se fue allí, le quitaron ese negocio, ya le tenía miedo, ahí está mi esposa, yo ya le tenía miedo que llegaran los entrenamientos porque siempre había algo, pero era un pulimiento del Señor, pero el Señor cuando es fiel, hermano, aquí hay una persona que puede decirles con todo este testimonio, la fidelidad del Señor, hermano. Oh, Señor, te amamos por eso, hermano. Y he estado en el recobro, hermanos, y he conocido el país de norte a sur, de lado a lado, lo que no hice antes cuando tenía plata, hermano. El Señor me hallaba. Hace poquito llegué de Medellín, he ido a Pasto, a Barranquilla, a Ipial. Bueno, hermanos, el Señor es fiel. El Señor es fiel cuando uno dice, te amo a ti, Señor, y no, me quitó el amor por el dinero, hermano. Tu espíritu aviva las formas de dejar, comparte con otros a Cristo disfrutar. ¿Sabe qué es eso, hermano? Hay que compartir, alguien decía, no solamente compartir el dinero, sino la palabra, el tiempo, el deseo que necesita una persona, estar llorando con los que lloran, ríen con los que ríen, hermano. Es eso, compartir con el Señor, hermanos, y el Señor se encarga, ¿verdad que sí? Esto es, alguien debe necesitar esa palabra porque no es tener una mente mercantil, como decía la hermanita Gloria. Voy a dar esto para recibir esto. De hecho, hay un estudio sobre eso en el ministerio, de no tener, voy a dar tanto, porque eso es lo que está utilizando el cristianismo degradado. Pacte, pacte, pacte. Oiga, es que he pactado y no, es que le falta pactar más porque no ha sido suficiente y dele. Es como una lotería, no, hermano. Pasaron la lotería, ahora se llama pacto en el cristianismo. Y el Señor no actúa así, el Señor ve el corazón de uno, hermano, y si ve que usted está llamado para grandes cosas, lo tiene que limpiar de eso. Y como decía el hermano en la clase pasada,
las circunstancias comienzan a pelear. Pero alabado sea el Señor, que aquí estamos disfrutando del Señor, hermanos, y qué gloriosa lección. Mientras el hermano hablaba y de todos los testimonios que daba, me estaba recordando, me imagino que mi esposita, una esposa que yo bendigo hoy porque ha aguantado todo ese torrente conmigo, hermanos. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, por la palabra exhortativa, porque es exhortativa de ánimo, de ánimo. Vamos a ver. De hecho, el ministerio dice que hay hermanos que el Señor tiene para hacer dinero, porque la iglesia necesita dinero, hermano. La iglesia no necesita pobres, la iglesia necesita prósperos, que sean como ese caudal, que la plata sea como ese río, ¿no, hermano Josué? Que va pasando y llega, pero se le pone el estanque, nos decía el hermano la vez pasada, y ahí se pudre todo, toca dejarlo fluir, como decía el hermano José Osman. Bueno, hermanos, invitarlos para dentro de 8 días con la lección, con el capítulo 29, que es nuestra ocupación. Yo creo que viene como en ascenso a ver qué estamos haciendo hoy día y en qué estamos ocupando nuestro tiempo, hermanos. Y pues el mañana invitarlos a las 7 de la noche para el estudio del bosquejo introductivo de la palabra santa para el viento matutino aquí en Colombia. Invitarlos el lunes para el entrenamiento de las 128 lecciones, una lección del arrepentimiento. El jueves también el taller de entrenamiento y perfeccionamiento con el tema del cuerpo, de compenetración y comunión, hermanos. De hecho, tenemos comida para que el Señor siga ganando nuestro ser, hermano, y Él siga fluyendo y siga ganando, que se extienda en nuestro espíritu a nuestra alma, hermanos. Entonces, muchas gracias, hermano José, muchas gracias a usted, hermanos, por ese rebosar, por esa palabra, por lo que Dios ha hablado, y pues disfrutar, hermanos, mañana el día del Señor y alabarlo, porque el día del Señor comienza mañana y termina mañana. Eso es un completo vivir cada 24 horas, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos, pueden saludarse, hermanos, darle gracias al Señor, lo que no estén en su corazón, hermanos. Alabado sea, Señor. Maestro Josué Pérez, gracias y paz. Gracias. Amén, hermanos. Amén, hermanitos, gracias y paz. Edgar. Hermana Gabriela. Bendecidos, bendecidos. Hasta luego, hermanito Edgar. Gracias. Hermano Andrés.